Bienvenido al podcast de Iglesia Arcoiris. Soy el pastor David Pérez y deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si quieres conocernos, puedes encontrar más en nuestra página de Facebook Iglesia Arcoiris. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas ver a Dios moverse en tu vida. Bueno, ¿estamos listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí o no? Bueno, vaya con su Biblia a Josué capítulo 3. El libro de Josué, Antiguo Testamento, primeros libros de la Biblia. Josué capítulo 3. Y cuando esté ahí con su Biblia en Josué capítulo 3, póngase de pie para que leamos todos juntos la palabra de Dios. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 1. Y cuando esté ahí, póngase de pie para que leamos todos juntos la palabra de Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie? Porque le damos el respeto y el honor que merece la palabra de Dios. Josué capítulo 3, versículo 1. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice, no, pastor, yo me espero a verlo en la pantalla. ¿Ya? ¿Sí? Josué, libro de Josué capítulo 3, versículo 1. Pocas veces tomo más de referencia una historia, pero hoy vamos a leer tres historias diferentes de tres libros diferentes para que esté atento. Josué capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Ya están ahí? Léalo juntos, léalo conmigo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros sabéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia de como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y posad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Váyase hasta el versículo 17 en esa misma historia. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora vaya con su Biblia, Éxodo capítulo 6. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 6, verso 7. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versos 7 y 8. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en tierra, por lo cual dice mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os los daré por heredad, yo Jehová. Ahora vámonos por último, Ruth capítulo 4, verso 13. Ruth, unos libros más adelante, Ruth, seguimos en el Antiguo Testamento. Ruth capítulo 4, verso 13. Libro de Ruth capítulo 4, verso 13. Un poquito, vaya adelante en su Biblia. Si usted está batallando para buscar Ruth, Éxodo, Josué, no se le olvide que tenemos clases del SEM todos los domingos, 8:30 de la mañana, para que nada le pase otra vez. Ruth capítulo 4, verso 13. ¿Ya están ahí? Leemos: vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente
cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. ¿Listo? Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias porque esta mañana podríamos estar en cualquier lado, pero estamos aquí para recibir tu palabra. Queremos ser transformados. Queremos que cuando salgamos de este lugar y la gente nos vea, pueda decir que nosotros vimos a Dios y fuimos transformados. Nosotros como hijos de Dios vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Yo declaro que cada gente, cada persona, cada hombre, mujer, señorita, anciano que está escuchando esta palabra, llegue hasta su corazón, penetre tu mente, y cuando salgas de este lugar y vayas a tu casa, a tu trabajo, al lugar donde tengas que ir, transforme tu vida, cambie la atmósfera del lugar donde tú estás, y puedas saber y puedas tener la certeza de que eres más que vencedor. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Le puedo dar otro aplauso a mi Señor esta mañana. Fuerte, 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 fuerte. Pero fuerte, como si quisieras venir a la iglesia. Vamos, 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 vamos. Puedes tomar tu lugar. El principio del centro de gravedad tiene un principio para que todas las cosas se mantengan firmes. Los físicos, sobre todo en la NASA, aplicaron un principio que se llama el principio del centro de gravedad. ¿Y qué dice el principio del centro de gravedad? Dice que cuando un objeto se mantiene estable, es cuando su centro de masa está bien posicionado. Si se desplaza el objeto, puede caer o perder estabilidad. Lo vuelvo a decir, el principio del centro de gravedad dicta que un objeto se mantiene estable cuando su centro de masa está bien posicionado. Si se desplaza, el objeto puede caer o perder estabilidad. Ese es el principio del centro de gravedad. Cuando un objeto se mantiene estable, cuando su centro de masa está bien posicionado. Y hoy esta mañana tengo un mensaje para ustedes titulado El centro que le da sentido a todo. Dígalo conmigo, el centro que le da sentido a todo. Es como ahorita acabamos de leer 3 historias que parecerían diferentes, pero al final dirás, bueno, el centro que le da sentido a todo. Porque como cristianos, como persona, como gente, a veces perdemos enfoque, perdemos a veces vista o la mirada de las cosas que de verdad valen la pena. Ponemos nuestra mirada en cosas que no valen la pena, efímeras, cosas que pasarán. La Biblia dice muchas cosas pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá, no pasará mi palabra. Ponemos nuestra mirada en el dinero, ponemos nuestra mirada en el trabajo, ponemos nuestra mirada en cosas que no valen la pena, y sobre todo perdemos el centro de nuestra vida. Y sobre todo cuando perdemos el centro y cuando perdemos enfoque, perdemos nuestro propósito. Cuando no enfocamos bien nuestra mirada, cuando no enfocamos bien a dónde tenemos que ir, perdemos propósito. Cuando enfocamos y pensamos que nuestro propósito en la vida simplemente es ganar dinero o gastar dinero, pierdes tu propósito. Qué bueno que tengas trabajo, qué bueno que tengas empleo, qué bueno que te vaya bien, pero eso no es tu propósito. Dios no te ha puesto en esta tierra simplemente para cumplir un horario, laborar e irte a casa. Qué bueno que te va bien, qué bueno que estás bien, pero ese no es tu propósito. Tu propósito va más allá de papel que algún día pasará. Pero perdemos nuestro enfoque, perdemos la mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Y dice el principio del centro de gravedad, que cuando el objeto no está bien posicionado, o lo mueven o lo desestabilizan, tiende a caer. Y pasa a nosotros en la vida también. Cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en Dios, cuando no ponemos nuestra mirada en aquel que nos salvó, cuando no ponemos nuestra mirada en aquel que nos redimió,
perdemos enfoque, perdemos propósito, perdemos carácter, perdemos madurez. Nos preocupamos por las cosas de la vida, por enfermedades. Nos preocupamos de qué pasará el día de mañana. Por eso la Biblia dice, no se preocupen por lo que van a comer ni lo que van a vestir. Porque perdemos nuestro enfoque, ponemos nuestra mirada en cosas que son vanas y viles, como coches, casas, que no está mal que las tengamos. El propósito de Dios es que te vaya bien, pero no es el propósito final. Y entonces tendemos a caer en nuestra fe, nuestro propósito, por el simple hecho de que no ponemos a Dios en el lugar donde le pertenece, que es en el centro de nuestras vidas. Dios no es un amuleto de la suerte. Dios no es un amuleto que llevas al trabajo. Dios no es una cadenita que tú puedas llevar donde tú quieres para que te dé suerte. Dios no es algo, es que hay gente que yo conozco que dice, bueno, yo diezmo para que me vaya bien. No es el principio del diezmo. El principio del diezmo es obediencia, no es que nos vaya bien, es puramente obediencia. Es que mostrar el corazón de nosotros al corazón de Dios. Dios no es algo que podamos utilizar, Dios nos utiliza a nosotros. Parecería que nosotros utilizamos a Dios, pero no es el principio. El principio es que Dios nos utiliza a nosotros. Dios es Dios. Dios permanece, Dios es fiel. Pero cuando no ponemos en nuestra vida en el lugar donde Dios le pertenece, tendemos a caer. En Números 25, ya no vamos a leerlo porque si no tendríamos que leer esto. Y va a aparecer esto el club de lectura más que un mensaje. Pero cuando vaya a su casa, vea en Números capítulo 25 una historia bien interesante del pueblo de Israel, donde Moisés ha pasado los 40 años de vagar por el desierto y llegan y se instalan en Sittim. Dígalo conmigo, Sittim. Es el último lugar donde Moisés se instala con el pueblo. Y lo que es interesante de esta historia es que Sittim se encuentra en las llanuras de Moab, al oeste del río Jordán. Y en Números capítulo 25 nos narra una historia muy espeluznante donde las mujeres de Moab seducen a los hebreos o al pueblo de Israel a fornicar y a que adoren a un dios pagano que es Baal. En Números capítulo 25, cuando Moisés sube al monte, porque siempre pasaba eso, cuando Moisés se desapareció un tiempo de la mirada del pueblo, las mujeres de Baal o el pueblo de Baal seducían a los hombres del pueblo de Israel para fornicar y para que adoraran a un dios pagano. Les decían, yo me acuesto contigo, yo tengo sexo contigo, pero tú vas a adorar a mi Dios. Cuando Moisés baja y se da cuenta, porque Dios no es que hay un pecado más grande o menor, pero siento que hay dos pecados que Dios aborrece más. Uno es la idolatría y número dos son los pecados sexuales. Y son los dos pecados que cuando Moisés baja del monte y ve al pueblo cayendo en los dos, adorando a Baal y cada uno fornicando con las mujeres de Moab. Y cuando tú te das cuenta de todas estas cosas que estaban pasando, te das cuenta que todo tiene un principio y también todo tiene un final, todo tiene un porqué. Y uno te das cuenta y dices, bueno, es que Dios después de 40 años vagando por el desierto le dice a Moisés, instálate en Sittim. ¿Por qué no le dice instálate en otro lugar? ¿Por qué no le dice instálate en un lugar más pacífico? Instálate en un lugar diferente, sino Dios le dice a Moisés, instálate en Sittim, en las llanuras de Moab, donde hay un pueblo pagano. Imagínate, geográficamente el pueblo está al oeste del río Jordán, y después del río Jordán está Gilgal, la tierra prometida donde Dios le ha prometido a Moisés y a Josué. Pero por el otro lado, de frente, tienen a los moabitas, pueblo enemigo de Dios. ¿Alguna vez has estado en esa encrucijada donde estás en un lugar, en una palabra profética,
y estás en un lugar donde están esos vicios, están esas tentaciones, están ese pasado que tanto te atormenta, pero del otro lado están las promesas que Dios ha preparado para ti. De este lado está lo que el mundo te ha ofrecido, de este lado está lo que más has deseado tu carne, pero de este lado Dios te ha llamado a conquistar y han salido. Le dijo: los he sacado de Egipto para que posean la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. En esa encrucijada está el pueblo, entre estar entre un lugar donde mi carne me llama, pero también está entre el propósito que Dios tiene para mí. Y uno me dirá: pastor, ¿qué origen tienen los moabitas? Los moabitas tienen un principio, un génesis muy feo. ¿Sabe de dónde vienen los moabitas? ¿Se acuerda de esa historia de Abraham y Dios, donde Dios le dice a Abraham: dejarás tu tierra y tu parentela y saldrás a poseer la tierra que yo tengo para ti? ¿Se acuerda de esa historia? Y usted se acuerda que Abraham desobedece. ¿Sí se acuerda? Bueno, si no, léalo también. La Biblia como que Abraham obedece a medias, porque sí deja su tierra, pero no deja su parentela. Se lleva a su sobrino Lot. Y después Lot lo deja, Lot se va, Lot se queda, lo va a rescatar. Pero en una de esas veces que Abraham va y rescata a Lot, Lot le dice ya no más. Su esposa voltea y se convierte en una estatua de sal. Y entonces Lot se sube a uno de los montes con sus dos hijas, y sus hijas se emborrachan a Lot y cometen incesto. Sus hijas se acuestan con Lot, con su padre. Imagínense, un pecado, según digo, de los pecados sexuales de los más espeluznantes. Las hijas se emborrachan al papá para que puedan tener sexo con él, y el primer hijo que tienen se llama Moab. El primer hijo después del incesto que tiene Lot, sobrino de Abraham, se llama Moab. Moab significa, o en el hebreo significa Maev, que significa en hebreo hijo del padre, porque venía de su padre, Moab. Y Sittim estaba en las llanuras de Moab, donde Dios le dijo a Moisés: instálate en Sittim, instálate en ese lugar donde probablemente vas a encontrar tentaciones, donde Dios sabía lo que iba a pasar. Pero ¿cuántos de ustedes esta mañana conmigo pueden decir: yo también he estado en ese lugar? Dios me ha librado de muchas cosas. Muchos de nosotros, para el día de hoy, 8 de febrero del año 2026, tuvimos que haber muerto a consecuencia de nuestro pecado. Muchos de nosotros esta mañana cometimos errores que el precio justo de nuestros errores tuvo que haber sido la muerte. Pero ¿cuántos esta mañana pueden decir: yo estuve en Sittim, pero Dios tuvo misericordia de mí? Muchos de los que me están escuchando tuvieron que haber muerto de una enfermedad sexual venérea, pero Dios tuvo misericordia de ti, y hoy estás aquí esta mañana, no porque el médico fue bueno, sino porque Dios tuvo misericordia de ti. Muchos matrimonios esta mañana no tenían que haber estado aquí. Hay muchos hombres que le pegaron a su mujer, pero Dios tuvo misericordia de tu matrimonio y hoy estás aquí esta mañana. Hay algunos de ustedes que habían manejado borrachos y tuviste que haber muerto en un accidente automovilístico, pero hoy estás aquí porque Dios tuvo misericordia de tu casa. Tus hijos tuvieron que morir proconspirados por una droga, pero hoy estás aquí porque Dios tuvo misericordia. Hay alguien esta mañana que pueda decir: yo estuve en Sittim, pero Dios
tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mi carácter. Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Porque yo no vengo a decir de aquí, y yo no vengo a pretender que a la iglesia venimos gente perfecta. A la iglesia venimos gente imperfecta. A la iglesia venimos gente que batalla con tentaciones. Pero también venimos a la iglesia hijos y hijas de Dios que saben lo que es pasar por la muerte, por lo que es pasar por la tentación, y poder salir de ciertos lugares y poder decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor me ha ayudado, me ha librado de la muerte, me ha librado de embarazar a alguien. Hay hombres aquí que pueden decir: el Señor ha sido bueno conmigo, porque Dios ha tenido misericordia de mi casa. Y no estoy hablando de gracia, estoy hablando que Dios tuvo misericordia. Estoy hablando que el juicio estaba hecho, había sido condenado, se te había puesto sentencia, y el juez justo tuvo misericordia de ti. Cuando en Números capítulo 25, léanlo, esta historia, Dios voltea y le dice a Moisés: me formas a todos los príncipes de Moab, y a todos los voy a decapitar, junto a todos los que cayeron en pecado. Y Moisés ora por el pueblo, y a causa de la oración de Moisés, Dios tiene misericordia del pueblo. Que no se te olvide que estás parado hoy aquí esta mañana, no solo por gracia, sino por misericordia. Tuviste que haber muerto, tuviste que estar en una cama de hospital, tus hijos tuvieron que haber muerto, pero hoy, esta mañana, estás aquí porque la misericordia de Dios alcanzó a tus hijos, alcanzó a tus hijas, alcanzó a tu esposo. Y hoy, esta mañana, puedes levantar tus manos y decir: Abba, Padre, gracias por la misericordia, porque pequé, porque fallé, porque sabía que estaba mal, y aún así lo hice, pero aún así Dios tuvo misericordia. Que no se nos olvide, escúchate, lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de gracia, estoy hablando de misericordia. Misericordia. ¿Cuántos saben esta mañana que habemos más de uno esta mañana que sabemos que Dios tuvo misericordia de nosotros? Dios tuvo misericordia de nuestros hijos. Dios tuvo misericordia de los hijos de nuestros hijos. Y que tú sabes que lo que tú hiciste tenía otras consecuencias. Muchos de ustedes dicen: yo he conocido gente que ha hecho lo que yo he hecho y les ha ido peor. Pero Dios me alcanzó. Dios alcanzó a mi matrimonio. Dios alcanzó a mis hijos. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito que cumplir. El pueblo no podía morir aún en medio de sus errores, porque había un Jordán que teníamos que pasar. Déjame decirte algo: si Dios te dejó vivo, si dejó vivo a tu matrimonio, o estás escuchando este mensaje esta mañana, es porque tienes un propósito que cumplir. Tienes almas que salvar. Hay un propósito más grande. Dios no nos dejó vivos porque sí. Dios no nos dejó vivos, Dios no te perdonó solo porque sí, sino porque tenemos un propósito que cumplir. Dile a la persona que está a tu lado: Dios ha tenido misericordia de ti. Vamos, díselo a la persona que está atrás, adelante de ti, dile: Dios ha tenido misericordia. Y cuando leemos esto en Josué, me encanta algo de esta historia, porque siempre que digo algo, y una de mis frases favoritas, yo sé que hay gente que me va a decir: pastor, la ha dicho 1000, 8000 veces, pero dígalo conmigo: la Biblia es intencional. Dígalo conmigo: la Biblia es
intencional. Y de los primeros versículos que leímos de Josué dice: y vosotros sabéis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros pasado antes de ahora por este mismo camino. Hay algo que me encanta de esto, por eso digo que la Biblia es intencional. Es que cuando Josué habla con el pueblo y con los sacerdotes, les dicen: lleven el arca y ustedes van a ir en pos delante del pueblo. Ellos les dicen: tomen una separación, pero el camino por el cual han de ir es un camino del cual ustedes no conocen. Pero ¿cómo? Si han vivido ahí muchos años. Y Josué le dice al pueblo: sigan el arca, sigan en pos de los sacerdotes, porque les mostrarán un camino por el cual ustedes en todos estos años no han caminado. Yo vengo a hablarle a 2 o 3 personas que quieran aceptar esta palabra profética esta misma mañana, pero yo declaro que hay 2 o 3 esta mañana que este año 2026 Dios preparará un terreno, Dios preparará un camino donde vas a empezar a caminar por caminos donde no has caminado antes en tu vida. Yo declaro que este año 2026 vas a conocer países que antes no conocías. Yo declaro que este año 2026 vas a caminar en un año de gracia que antes no habías caminado. Vas a ver coches que antes no habías, vas a ver dinero que antes no habías visto, porque este año Dios te va a llevar en un camino que antes no habías caminado. El pueblo iba caminando y decía: ¿cuál es este camino por lo cual este hombre me lleva? Pero lo que ellos no sabían es que este camino llevaba a la libertad, este camino llevaba por fin a la prosperidad. Y este año 2026 yo declaro que habrá más de 1 o 2 que empezarán a caminar en fe, empezarán a caminar en gracia, empezarán a caminar en amor. Y este año 2026 muchos de ustedes empezarán a abrir negocios, empezarás a estrenar casas, coches del año, porque Dios te mostrará un camino por el cual antes no habías caminado. Dios te va a enseñar a perdonar, Dios te va a enseñar a perdonar a los que te odian, Dios te va a enseñar a perdonar a tus adversarios, a quien te lastimó. Dios este año te enseñará un camino por el cual antes no habías caminado. Dale 5 a la persona que está a tu lado, dale 5 y dile: este año voy a caminar en fe, este año voy a caminar en bendición, este año voy a caminar. La presencia de Dios va a ir delante como poderoso guerrero, pero yo voy a caminar en lugares donde no había caminado. Voy a conocer personas que no conocía. Dios abrirá camino donde no hay camino. Isaías capítulo 43 dice: Él abrirá camino en medio del desierto y ríos en la soledad. Este año muchos se van a casar, vas a tener tu primer hijo. Este año es un año de abrir caminos donde antes, dígalo conmigo, no había camino. Declaro, habrá alguien esta mañana que pueda decir: yo voy a caminar por lugares donde no había caminado. Voy a caminar en perdón, voy a caminar en gracia, voy a caminar en lugares donde no había caminado. Voy a perdonar a mi papá que me hirió, voy a perdonar a mi mamá que me dejó, voy a perdonar, mi hijo va a volver a casa. Este año voy a ganar más. En 2026 habrá alguien que pueda decir: este año voy a cruzar el Jordán, me va a ir mejor en la escuela, voy a perdonar a papá. Este año voy a caminar de otra manera. Imagínate lo que te estoy diciendo. Años de vivir ahí, años, y no conocían el camino. Años. Y luego, pero el camino a Moab sí lo conocían los condenados, ¿verdad?
Eso sí le conocían, ir a fornicar e ir a idolatrar a un dios pagano, ese sí lo conocían. Y Dios les dijo, pero este camino no lo conocen. Yo declaro en más de uno de ustedes que vendrá una bendición que tú no conoces. Vendrá una bendición por la cual ni siquiera has orado. Dios te va a sorprender con una bendición este año. Algo que ni siquiera piensas, una bendición que ni siquiera está en este momento en tu mente. Pero Dios dice, yo abriré caminos en el desierto. Yo abriré caminos donde no hay caminos. Y yo declararé una bendición, como dice la Biblia. Y yo declararé a mis generaciones que las ventanas de los cielos se abren a mi favor, porque Dios me meterá en caminos donde antes no había caminado. Tal vez serán los mismos sneakers de siempre. Tal vez traigo los mismos Nike de hace 10 años. Los On Cloud, los New Balance, no lo sé. Pero mis pies van a conocer otros caminos. La suela de mis pies van a conocer otros países. La suela de mis pies van a conocer otros negocios. La suela de mis pies conocerán que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios se ha levantado como poderoso gigante a mi favor. Dios nos enseñará a caminar este año dígalo conmigo, de otra manera. Y ni siquiera es mi mensaje de esta mañana, pero bueno, me aloqué. Y lo que me encanta es que de esta historia es que ellos están parados en una palabra profética. O sea, no se trata de ellos. Se trata de que años anteriores Dios le habló a un hombre llamado Abraham. Y le dijo, Abraham, ¿puedes ver el cielo y las estrellas? Pues así será tu descendencia y la tierra que has de conquistar. Y en Éxodo, Dios le recuerda a Moisés, papá, esto no se trata de ti. Y esto no se trata del pueblo. Se trata que hace más de 200 años, 300 años, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que la tierra a la cual ustedes iban a entrar, yo se las iba a dar. Tienes que tener en cuenta que hoy estás parado en una palabra profética. Yo hoy estoy parado en una palabra profética. Yo soy la oración contestada de unos padres que oraron por mí. Hoy yo estoy parado en una palabra profética. Mi abuelo vino de un lugar pobre de allá de Huasca, ni siquiera en Huasca, era más adentro de Huasca. Y cuando vino a Pachuca, lo único que quería era una mejor vida. Pero hoy, más de 40, 50 años después, está aquí su nieto y estoy parado en medio de una palabra profética. Ay, mi papá no me vio predicar con esta unción, pero yo estoy preparado en una palabra profética. Y muchos de ustedes están hoy, esta mañana, parados en una palabra profética, porque papá oró por ti, porque tu pastor oró por ti, porque alguien se levantó. Estás parado esta mañana en una palabra profética, porque Dios había destinado a esta hora, a este tiempo, bendecir tus generaciones. Ahora alguien que pueda darle gloria a Dios esta mañana y decir, estoy parado en una palabra profética. Yo soy la oración contestada de mis padres. Tú eres la oración contestada de alguien. Tu negocio es una palabra profética. Y ellos están parados en una palabra profética. Y lo que me encanta es que en Éxodo acabamos de leer, donde Dios le dice a Moisés, yo he jurado dar a esta tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le está hablando, no es de ti, papá. Esto se trata de generaciones. Esto se trata de que yo lo prometí años atrás. Esto se trata de un pueblo no que salió de Egipto, sino de que yo se lo dije a Abraham, yo se lo dije a Isaac y yo se lo dije a Jacob.
Y todavía termina diciendo, yo, ¿sí o no? En Éxodo, con letras mayúsculas, yo Jehová. Que no quepa duda, como diría esa canción, que no quepa duda que el que te va a bendecir es Dios. Que no va a ser tu jefe, es Dios. Que no va a ser la economía, es Dios. No eres tú, papá, es Dios. No eres tú, Josué, por muy buena estratega que eras, o eres, o serás. Soy yo. ¿Sabe cuántos buenos comerciantes he conocido que fracasan? ¿Sabe cuántos buenos padres he visto que fracasan siendo padres? ¿Sabe cuántas personas he conocido que les va mal siendo buenos en lo que hacen? Pero ¿sabes por qué a ti te va bien? Por lo que dice Éxodo que acabamos de leer. Porque a mí Jehová me dio el trabajo que tengo. A mí Jehová me dio los hijos que tengo. A mí Jehová me va a prosperar. A mí Jehová me va a dar más clientes. Porque a mí me respalda algo que no se puede ver. Hay algo que no se puede medir. Jehová está detrás de mi negocio como poderoso gigante. Hay alguien que pueda decir, yo Jehová bendecirá mi casa. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque en mi negocio hay algo más profundo detrás de mi negocio. Y dice, yo Jehová te lo daré. No tu jefe, no la economía, no la presidenta, sino yo Jehová. Pero lo que me encanta también es que el pueblo ya ha visto una historia así. Han pasado 40 años, ¿sí o no? 40 años atrás vieron a un mar dividirse en dos también, el Mar Rojo. Pero el contexto es diferente, dígalo conmigo, el contexto. Porque la primera vez que el pueblo vio dividir el mar en dos, el contexto era diferente. Iban huyendo de un faraón que los quería matar. Es más, Éxodo dice que aún el faraón golpeaba sus tamborines para saber que iban detrás de ellos. ¿Se acuerdan que hasta muchos le reclamaron a Moisés y le dijeron, nos trajiste solamente a la orilla del mar para vernos morir a todos? Y es cuando Moisés pone su vara sobre el mar ¡fum! Y el mar se divide. Y dice la Biblia que pasaron en seco. Todos conocemos esta historia, ¿sí o no? Todos, si no la conoces, vete al SEM-0, porque todos conocemos esa historia. Moisés pone su vara, se divide el mar, pero el contexto era diferente. El pueblo iba huyendo. El pueblo iba huyendo de un faraón que los quería matar. Tenían miedo, tenían temor. Y hay bendiciones que vienen así de parte de nuestra vida. Vienen después de que huimos. Vienen después de que tenemos temor a algo. Y Dios nos libró de una enfermedad. Dios nos libró de caer en la miseria. Dios nos libró de caer en la miseria aún de nuestra moral, de nuestras finanzas. Y cuando cruzamos el Mar Rojo decimos aleluya, porque cuando cruzaron el Mar Rojo dice la Biblia que todos alabaron a Dios. Porque si o no, que cuántos de nosotros Dios nos ha librado de muchas cosas. Levante su mano esta mañana. Dios te libró de ciertas cosas, te libró de temores, te libró de ciertas cosas, pero este contexto no es así. Ahora el pueblo no va a cruzar un mar, ahora el pueblo va a cruzar un río, pero también se va a dividir. Pero dígalo conmigo, el contexto. Ahora ya no van a cruzar huyendo, van a cruzar. Ya no hay un faraón persiguiéndolos. Hay la promesa de que del otro lado del río Jordán está mi propósito. Del otro lado del río Jordán está la tierra donde Dios se la prometió a mi papá. Se la prometió al papá de mi papá. Hasta 10 generaciones. Ya la caminata es diferente.
Antes, cuando iban en el Mar Rojo, escuchaban los tamborazos, escuchaban que los caballos venían corriendo porque los querían matar. Y yo creo que el pueblo iba gritando a los niños. Imagínate la escena, niños, mujeres, sálvese quien pueda, corriendo todos. Pero esta vez es diferente. Esta vez el pueblo tal vez no se dividió tan espectacular como en el mar, porque el río no tiene la cantidad de agua que tiene un mar. Pero el contexto es diferente. Y hoy el Señor me ha llamado a decirte esta mañana: basta de caminar con temor. Basta de tomar decisiones con temor. Este año no estás caminando en el Mar Rojo. Este año estás caminando en el río Jordán. Y en el río Jordán no se camina con temor, ni no en el qué pasará. El río Jordán, tal vez en el Mar Rojo se camina con un poco de temor, pero en el río Jordán se camina con fe, con gracia, con amor, sabiendo que del otro lado del río Jordán está mi propósito, está el pago de mi deuda, están mis hijos siendo salvos y sanos. Del otro lado del río Jordán está mi título profesional. Del otro lado del río Jordán está mi propósito. Del otro lado del río Jordán está el amor de mi vida. Del otro lado del río Jordán están las promesas de Dios. ¿Y a poco tú caminarías con temor? Vas caminando sabiendo que Dios ha sido bueno, pero que Dios va a seguir siendo bueno contigo, con tu casa, con los hijos de tus hijos, que se levantará hasta tu séptima generación y dirá: papá y mamá cruzaron este río, y gracias a papá y a mamá hoy tengo. Hay alguien que puede decir: este año voy a cruzar el río Jordán, no con temor, sino con fe, de saber del otro lado están las promesas, del otro lado está el amor, del otro lado está la fe. Habrá alguien esta mañana que puede decir: yo este año, pastor, cruzo el río Jordán. Pero lo que me encanta, con esto quiero terminar porque se pone en el centro. Josué dice: primero los sacerdotes, 6 de cada lado. Cada uno representaba una tribu de Judá, una tribu de Israel, las 12 tribus de Israel. Cada sacerdote era representante de una tribu. Dijeron: ¿quién es el representante de la tribu de Judá? Levantaban la mano. ¿Quién es la representante de la tribu de Rubén? Levantaban la mano. ¿Quién es la representante de la de Benjamín? Levantaban la mano. Las 12 tribus. Dijo: bueno, su representante, el sacerdote de cada tribu, tome el arca. Tome el arca. 6 de cada lado. Y ahí van los 12. Ahora entiendo por qué fueron 12 discípulos. Cada uno representaba una historia, un pasado. 12 cargaban el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, lo más santo, lo más sublime. Y en eso Josué dijo: pero no van a ir al otro lado, sino se van a quedar en el centro del río. Y hasta que pase el último hebreo, ustedes caminan. Déjame decirte algo: Dios siempre va a ser el primero. Dios siempre, cuando te llegue el problema, el primero que va a estar ahí va a ser Dios. El que va abriendo caminos siempre es Dios. Y eso todos lo conocemos, que Dios nos abre caminos, ¿sí o no? Pero algo que no conocías es que Dios también es el último que se va. El pueblo había cruzado y aún la presencia de Dios seguía en el centro del río. ¿Cuántas veces de nosotros nos vamos, hacemos nuestra vida, vivimos nuestra vida a nuestra manera, le reclamamos a Dios?
Escuchamos un mensaje como estos, pero nos vale. Salimos de la iglesia y vivimos nuestra vida como se nos antoja. Diezmamos lo que Dios nos da a entender. Dios sabe que te estás robando el diezmo, pero aún así lo haces. Vives tu vida como quieres. Sales de este lugar, fornicas, cometes adulterio. Vienes, pides perdón. Y tú piensas que el arca está del otro lado del río, papá. Pero el arca no se ha movido. El que te moviste fuiste tú. El arca sigue estando en el mismo lugar. Por eso dice la Biblia, tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero cuando yo leía esta historia, yo decía, esos moabitas, que ojalá Dios los extermine de toda la vida. Terribles. Hacen que forniquen, adoran a un Dios pagano. Son horribles, terribles, cerdos, cochinos. Enemigos del pueblo de Dios. Pero un bendito día, dentro de ese pueblo cochambroso, de ese pueblo inhumano, que ofrecían sacrificios humanos, que adoraban dioses paganos, que fornicaban, que eran malos, pero requetra malos, que su génesis de su pueblo es ser un incesto. Que imagínate qué origen del pueblo tan feo, decir, ¿cómo nació tu pueblo? Bueno, es que nuestro padre tuvo relaciones sexuales con su hija. Malos. Un bendito día no se levantó un hombre, se levantó una mujer moabita llamada Ruth, que conoció una mujer hebrea llamada Noemí. Y cuando las dos se le murieron los maridos y los hijos, Ruth volteó y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo creo que todos conocemos esa historia, ¿sí? Una mujer moabita que dejó las costumbres de su pueblo, que dejó las costumbres de adorar a un Dios pagano, que dejó las costumbres de sacrificar personas, sangre humana inexplicable, injustificada. Se levantó un día una mujer llamada Ruth que dijo, basta ya de vivir en tanto pecado, basta ya de vivir en tanto temor, basta ya de vivir, se me murió mi esposo, vivo en hambre. Volteó, vio a Noemí y dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y es aquí cuando te das cuenta que no importa el contexto, no importa de dónde vengas, no importa si tu padre, si tu madre fue malo. La Biblia dice, con todo eso, aunque madre y padre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Aunque papá no me reconozca, con todo eso Jehová me recogerá. Ruth se tomó una palabra y dijo, aunque el génesis de mi pueblo es terrible, pero yo me voy a levantar y voy a ver a Noemí. Y le volteó y le dijo, mujer, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios ahora será mi Dios. Ahora yo voy a adorar a tu Dios, ahora yo voy a hacer lo que tu Dios me diga, porque basta ya de vivir en pecado, basta ya de vivir en excesos, basta ya de vivir en muerte, basta ya. Una mujer moabita. Y cuando yo estudiaba esto, Dios me decía, David, es que tú todavía no lo entiendes. Moab, cuando el pueblo, y ahora tú entiendes cuando Dios le dijo a Moisés, párate ahí en Moab. Porque aunque Josué y Moisés no sabían qué significaba pararse en Moab, muchos pensaremos Moab significa tierra de pecado, tierra de idolatría. Pero Dios decía, no, para mí Moab es tierra de gracia. Gracia. Donde no merecían el perdón, yo di gracia. Y entonces la Biblia dice
que Ruth andaba recogiendo espigas y recogiendo trigo del campo. Y hubo un hombre llamado Boaz. Boaz no tiene el contexto que tiene Ruth. Ruth está batallando qué comer. Boaz es un hombre rico. Ruth es una mujer pagana. Boaz es hebreo. El génesis de la historia de Ruth es incesto. El génesis de la historia de Boaz es la tribu de Judá. Y entonces estaba recogiendo trigo. Me imagino que Ruth era una mujer muy hermosa. Y Boaz dijo: esta es para mí. Como buen hacendario, no sé, buen hombre de dinero, dijo: esta es para mí. Y usted puede ver en las primeras dos, en el primer capítulo se trata de la historia de Ruth y Noemí, pero lo que me encanta es que el capítulo 2 y 3 simplemente trata de cómo Boaz trata de conquistar a Ruth. Uno pensaría, y la tomó por esposa. No, tuvo ahí sus estrategias Boaz para conquistarla. Dijo: no, esta no puede andar recogiendo espigas y trigo en el sol, que la recoja ahora en la sombra. Y luego pues tuvo sus artimañas ahí Boaz, hasta que conquistó a Ruth. Y dice la Biblia que tuvieron un hijo llamado Obed. Y cuando tú te das cuenta de esta historia, y cuando yo lo leía, de verdad yo lloraba en mi cama. Y cuando te dabas cuenta de dónde estaba el pueblo, Sittim, Moab, un lugar de perdición, de andar 40 años vagando en el desierto. Y en medio del río Jordán había el representante de una de las tribus más grandes, que era la tribu de Judá. O sea, de este lado estaba la representación de Boaz, y en Sittim estaba la representación de Ruth. La gracia se encontró con la palabra profética. La palabra profética se encontró con la gracia. Los moabitas ni siquiera sabían que iba a haber una mujer llamada Ruth. El que estaba sosteniendo el arca representando la tribu de Judá no sabía que hubo un hombre llamado Obed. La gracia y la palabra profética separados por algunos kilómetros. Y usted me va a decir: ¿cómo, pastor? Bueno, es que lo que usted no sabe es que Obed es el papá de Isaí. Obed es el hijo de Ruth y Boaz. Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá de David. Y muchos años después se va a levantar un hombre llamado Jesucristo, que se va a levantar y van a decir: ¿y usted de dónde viene? Y él se va a levantar y va a decir: yo soy Jesucristo, el hijo de David. Hay alguien que pueda decir: Jesús dijo: yo vengo de Moab, pero también vengo de la tribu de Judá. Cristo dijo: yo también vengo del pecado, pero también vengo de la gracia. Hay alguien esta mañana que pueda decir: cuando Cristo vino a esta tierra, vino a morir por tus pecados. Era la representación de Ruth, pero también era la representación de Boaz. Por eso es que en Zacarías capítulo 9 dice: y entrará en un asno, en un pollino, su rey. Alégrense, Jerusalén. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, no era solo la representación de un hombre perfecto, era la representación
de nosotros que la regamos, que pecamos, que nos tropezamos, que no sabemos qué hacer. Pero Jesús también fue la representante de que había una palabra profética. Y cuando la gracia y la palabra profética se unen, grandes cosas pueden pasar. Hoy, esta mañana, vengo a declarar que estás parado en medio de una palabra profética. Y lo único, ya no hay Moab, ya no estás en una tribu, pero hoy, esta mañana, podemos exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Hay alguien que pueda darle gloria a Cristo esta mañana. Gracias por escuchar nuestro podcast de Iglesia Arcoíris. Si quieres ser parte de nuestra comunidad o quieres saber más de nosotros, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Arcoíris. También te invitamos a seguirnos y compartir este mensaje, que seguro no solamente será de bendición para ti, sino para alguien más. Espero verte pronto. Dios te bendiga.